Bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar nuevamente en este programa y gracias de verdad a Iván Restrepo, que se encuentra nuevamente en este estudio para conversar en este programa. Bienvenido, Iván, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias por estar aquí, al director del Centro de Ecología y Desarrollo y bueno, pues un experto de primera categoría en México y a nivel internacional en materia de ecología. Iván, te hemos invitado, entre otras cosas, porque nos parece muy importante lo que estás planteando en el marco de cosas que suceden entre México y Estados Unidos, ahora que está en discusión parlamentaria la reforma migratoria, como sabemos, con todas las implicaciones que eso tiene y va a tener. Has colocado, digamos, elementos que deben ser subrayados como importantes, desde luego, y que se asocian al tema de tu especialización, que es de ecología. El muro fronterizo, la circunstancia que va a tener un impacto si la reforma migratoria camina como va caminando, que tiene entre sus componentes más importantes el tema de la seguridad fronteriza, le han llamado, y la seguridad fronteriza se traduce en más muro, en más presencia tecnológica en esta frontera. Y tú dices, a ver, vamos a revisar esa área del continente en donde la ecología es un tema de miles de años, al final de cuentas. De miles de años y de miles de años de ocupación por el hombre. Se nos está olvidando de que por siglos no hubo frontera. No había ni para los hombres ni para la fauna. Para todo nada. Libre. Era todo libre. Por lo menos los datos que hay hablan de casi 30.000 años. Y claro, esto ha ido cambiando. A medida de que el hombre fue ocupando y fue llegando más gente, la frontera también comenzó a cambiar desde el punto de vista de los recursos naturales. Lo que era antes pequeños asentamientos prehispánicos indígenas que sabían vivir con el medio porque sabían sus carencias, pues se fue cambiando después de la llegada de los españoles, después del avance de los conquistadores hacia lo que era la frontera hoy con Estados Unidos, la llegada de las misiones, ¿ves? La formación de pequeños núcleos de población en torno a estas misiones y a ciertas actividades, y finalmente la llegada del ferrocarril, la marcha del este hacia el oeste con el ferrocarril, que cambió completamente la fisonomía de lo que era un territorio uniforme, llamémoslo así, en donde, vuelvo a repetir, no había frontera todavía, eran territorios habitados por grupos humanos que habían vivido ahí desde siempre, desde miles de años. Y con la llegada del ferrocarril viene una enorme deforestación, con la minería también, con la presencia humana mayor en esta zona, también aparecen grandes poblados, y finalmente llegan las armas y llega la cacería del bisonte, del venado, y va desapareciendo cierta fauna, casi a extremos graves en muchas partes. Ya con la llegada del siglo XX, el despojo que tiene México de su territorio en la parte norte, la aparición de la frontera de 3.000 y pico de kilómetros, de todas formas, en la frontera norte, en la frontera común con Estados Unidos, la flora, la fauna sigue siendo una, tiene libre paso. No hay absolutamente ningún impedimento para que los berrendos, los venados, el conejo, el perrito de la frontera, las aves, circulen libremente. Hasta que llega las nuevas medidas, el muro fronterizo aprobado en 1995 por el Senado, de ir tapando la frontera. Hay que recordar de que este intento que ahora estamos viendo plasmar en la nueva reforma migratoria se inicia en 95, cuando el senador Hunter echa a andar el famoso muro, ¿ves? Y que quiere tapar completamente en 1.000 y pico de kilómetros la zona fronteriza, impedir que pasen los mexicanos, pero también los mexicanos ilegales, pero también que pasen los centroamericanos, los del Caribe, los suramericanos y el que se presente sin papeles aprobados por el gobierno estadounidense. Hay que recordar que igual que pasa con la ecología,
Nuestra frontera es una frontera que tiene el mayor número de pases legales del mundo. Son más de 50 millones. Sí, una y que intensidad. también hay que reconocer que de pasos ilegales suman también millones, aproximadamente 10, dependiendo de la crisis económica en Estados Unidos. Mundo, exactamente, es la frontera más transitada, más transitada, más vigorosa, con todo lo que esto significa. Pero también, vuelvo a repetir, está transitada por especies que son comunes a América del Norte y que ha costado, especialmente las últimas décadas, desde el Tratado de Libre Comercio, desde que se firmó, ha significado muchos acuerdos, muchas reuniones, para que los dos países podamos disfrutar, conservar una fauna y una flora que es común y que además es invaluable para ambos países. No parece, te lo digo, Iván, que ese tema esté en el debate legislativo de los Estados Unidos. No está. No está, pero tampoco está en el reclamo que nuestro gobierno debía de hacerle al de Estados Unidos. De hecho, no hay reclamo. No hay. Ni con el tema ecológico, ni con ningún otro. Eso es lo más grave. Ha sido tan tibia la reacción del gobierno mexicano, que parecería que el asunto del fronterizo, de una ley migratoria, pero sobre todo la frontera, fuera algo que no pudiera discutirse a nivel... Como si no fuera asunto de los mexicanos. Exacto. Desde luego el Congreso en su soberanía discutirá lo que quiera. Exactamente. Pero por supuesto que hay muchas razones por las cuales México tendría que participar, decir... negociar, pronunciarse. Recuerda que somos el socio comercial, vecino, somos dizque el más consentido, el más importante. Siempre se mira a América Latina a través de México en su frontera norte, y sin embargo nos paralizamos, como que no tuviéramos que ver en esto. Y resulta que si tú ves los tratados binacionales fronterizos, siempre se hacen entre dos países. El país que puede verse afectado directamente, en este caso México, debería de tener una participación y poder de negociación con Estados Unidos. Pero parecería que el poder de negociación no existe, como que damos por hecho que ellos pueden hacer con su muro fronterizo y con sus medidas para protegerse de los ilegales todo lo que quieran sin que el país afectado pueda protestar. Y en el caso de la ecología, sería un daño que estaríamos infligiéndonos ambos países. Porque vuelvo a repetir, es una fauna común que transita todavía libremente en la zona del Vizcaíno, de Altar, pero también en Coahuila y también en la zona de Tamaulipas. Déjame, Iván, hacer una pausa y regresemos en esta conversación. Como has dicho, el tema del muro es un tema que lleva varios años como decisión política de los Estados Unidos, y lo que viene, si la reforma se aprueba en los términos en que se está viendo venir, pues será todavía más grave, porque serán muros y condiciones de separación territorial mucho más drásticas. De lo que ha sucedido en los últimos años, de lo que ya ocurrió a la fecha, ¿qué tipo de afectaciones específicas en materia de ecología se pueden registrar en Tijuana, en las zonas donde el muro es una realidad actualmente? Déjame hacer una pausa y regresamos en esta parte de la conversación. Iván Restrepo, en esta conversación continuamos con este punto donde nos quedamos hace unos momentos, que tiene que ver con la pregunta que te hago, de que se determinó como política de Estados Unidos frente a México y el asunto migratorio la respuesta con muros a la cuestión migratoria a la fecha. Antes de imaginar lo que puede pasar si la reforma migratoria va como ya se perfila, ¿qué se sabe de los efectos en materia ecológica entre México y Estados Unidos en los últimos años? Mira, para fortuna, lo que se ha trazado ahora del muro en San Diego y Tijuana, entre San Diego y Tijuana, no se tienen evidencias de que haya habido una afectación grave a la parte ecológica, al paso de fauna entre California y Baja California Norte. Pero, para fortuna, decía, todavía el muro no existe en ciertas áreas
que además no lo han establecido porque son áreas críticas. Por ejemplo, en el desierto de Altar y en el Pinacate, como es una área... El Pinacate, sí, fíjate nada más. No, pero además es el desierto más importante desde el punto de vista de especies del mundo. Y lo acaban de declarar patrimonio, es patrimonio de la humanidad hace unas semanas. Exactamente, y para nosotros cuando en el 93 se declaró como reserva, fue un gran triunfo porque era reconocer que era el desierto non, el más importante desde el punto de vista flora y de fauna, con especies únicas en el mundo, en peligro de extinción. Entonces, cuando el presidente Salinas decretó esto como área natural protegida, fue un gran logro de los especialistas como José Sarucán, como Ezequiel Escurra, en fin, los que han trabajado y nos han mostrado que los desiertos son importantes. En estas áreas todavía el muro no llega. Llegan ciertas partes cerca a las ciudades para impedir el paso, vuelvo a repetir, cerca a las áreas urbanas. Pero en lo que es el gran desierto que se extiende hacia Arizona y hacia California, todavía las especies van y vienen con enorme naturalidad. ¿Por qué? Porque se supone que los migrantes no van por estas áreas por ser tan peligrosas, inhóspitas. Sí, sí, realmente difíciles. ahí la gente, donde más gente muere es precisamente en estas áreas inhóspitas, que son muy ricas naturalmente, pero inhóspitas. Y todavía no ha llegado el muro ahí. Pero si el muro sigue extendiéndose, indudablemente que el daño a la fauna va a ser terrible. ¿Por qué? Porque estas áreas fronterizas forman ecosistemas, forman vida común entre los dos países. Sin frontera. Ahí no vale la frontera. Exacto. Y no estoy hablando solo, generalmente nos fijamos es Tijuana, nos fijamos Ciudad Juárez, pero no, te sigues tú corriendo hacia el este, hacia Coahuila, el oso negro circula libremente entre los dos países y el venado, y especies que en Estados Unidos les tienen un gran respeto. En el caso de Sonora, el berrendo. Nomás te cuento un caso para que vea la importancia de ciertas especies. Hace como 10 años, 12 años, se subastaban todavía para cazar licencias para berrendos. Se hacía en Las Vegas, era una gran subasta, se hacía en Las Vegas. Y se llegó a pagar $300,000 por el derecho a poder dispararle a un berrendo. $300,000. Exactamente. Yo escribí en aquel entonces un artículo que llamé Diles que no me maten, trayendo tal vez un poco a Rulfo. Eso fue una idea de Federico Campbell, el escritor del norte del país, porque te demostraba la importancia que tenía un animal hermoso que está en las zonas más áridas, más difíciles de escalar, pero que es un símbolo de nuestra frontera. El berrendo con muro difícilmente va a poder volver a recorrer entre Sonora, Arizona y California, áreas que le son tradicionales. Y como el muro que están pensando hacer es grande, ¿no? Sí, el muro, ellos piensan hablar de 1,000 y pico de kilómetros, más seguramente toda la... Enorme. Enorme. No hay un muro así en la historia de la humanidad. ¿O sí? Es tan equivalente como a la muralla china en su esplendor. En su esplendor. Es decir, en lo que podemos recorrer de la muralla china. Es tan inmenso, tan largo, tan fuerte, de tal dimensión. Sí, es que es triple. Además de la vigilancia que tienen me imagino que de primer mundo, de la gran potencia militar. Ahí está esa presencia en la frontera, ¿ves? Pero yo vuelvo a preguntarme, ¿para qué firmamos un tratado ambiental, un acuerdo paralelo en temas ambientales? ¿Para qué los esfuerzos entre universidades de ambos países para estudiar y ver los problemas ambientales fronterizos? ¿Ves? Se viene abajo toda esta colaboración. Ya ha habido reacciones cuando algunos alcaldes de Arizona comenzaron a detener migrantes y casi los trataban como delincuentes. Hubo grupos ambientalistas que se negaron a dar especies que en Estados Unidos casi ya no existen y en México los hemos conservado, como el perrito de la pradera, para no llevarlos a Arizona en protesta, precisamente por esta actitud tan racista
de varios presidentes municipales del área estadounidense. Pero aquí estamos viendo de que todos se están moviendo en torno al ser humano, pero no a la naturaleza, que ha sido el acompañante del ser humano durante siglos. La gente está donde están los recursos naturales, donde está la flora, donde está la fauna. Ahora, Iván, tú mencionas dónde quedan los acuerdos, los tratados, todo lo que hemos firmado entre los dos países. Esas firmas tienen una connotación legal que tiene que hacerse valer también, independientemente de la trascendencia para los dos países, para la ecología, todo lo que has mencionado, también debe haber compromisos legales que se deben cumplir en todo caso. Y además acuerdos políticos. Acuerdos políticos y connotaciones que no están a la mesa en la discusión parlamentaria. Claro. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención que el Congreso de la Unión no se haya pronunciado realmente en este sentido, ¿ves? Porque es un asunto político, no es solamente un asunto en el simple hecho de cerrar la frontera y decir nos vamos a proteger con este muro inmenso, impenetrable. No. Es increíble que no tengan esta visión de conjunto de lo que es nuestra frontera. Respecto a recursos naturales, a flora, a fauna, ¿ves? Pero también al agua, que es el recurso más escaso en la frontera y el que limita el crecimiento en un momento determinado desde el punto de vista del desarrollo humano y desde el punto de vista de las actividades económicas. Te propongo, Iván Restrepo, después de la pausa, si quieres, el tema del agua, que desde luego, como bien dices, es crucial. Volvemos en un momento. Iván Restrepo, entramos en la parte final de esta conversación. Muy interesante escucharte hablar de la zona fronteriza México-Estados Unidos, esta discusión migratoria en Estados Unidos y la ausencia de México, para decirlo claro, respecto al debate que se tiene que dar respecto a esta realidad, en donde tú dices, a ver, y también hablemos de ecología, y también hablemos de lo que significa en esta materia, y te quedaste en un punto de tu narración, de tu análisis, que tiene que ver con un tema fundamental que es el agua. Ahí te quedaste en la parte anterior. Sí, a mí me preocupa mucho el agua, y no solo a mí, sino a muchos de los que hemos estudiado la frontera con Estados Unidos y también la del sur, porque es el recurso de recursos para la frontera. Es la que te permite saber si puede haber desarrollo humano, entendido el desarrollo como calidad de vida y también de actividades económicas. Y resulta que en los 38 municipios de la frontera el problema más grave es el agua. En todos. En todos. Son 38 municipios. Siempre nos fijamos en Tijuana, Ciudad Juárez, Nuevo Laredo, ¿ves? Matamoros, pero no, hay muchos otros municipios. Y en donde más está fallando la planeación desde el punto de vista de los recursos es respecto al agua, porque sigue llegando gente. Nuestra frontera sigue poblándose sin ninguna previsión de lo que puede ser la falta de agua. Nos la hemos ido acabando, sobreexplotando especialmente los acuíferos, ¿ves? El subsuelo, y no veo yo todavía una política nacional que permita hacer la ocupación de la frontera y el uso de sus recursos de una manera racional, de largo plazo. Pues lo colocas también como una prioridad para México en este caso, fundamentalmente, pero también del lado de los Estados Unidos. Sí, porque es que si tú observas, estas 38 ciudades tienen sus contrapartes en el área. La otra. Exacto, nomás es ir a cualquier cruce fronterizo para darte cuenta cómo funciona la economía de Estados Unidos en el sur. La economía del sur de Estados Unidos funciona en concordancia con la economía y con la gente de México. Los que van diariamente a trabajar o a hacer sus compras o se van de shopping a los malls que hay cerca de la frontera. Miles de cruces cada momento. Exacto, no solo eso, sino actividad económica. A Estados Unidos le conviene que este muro no exista, porque sería la manera más clara de decirle a la gente de Estados Unidos, de México, de nuestra frontera, ustedes no son bienvenidos ni siquiera para comprar. O como diría Jorge Castañeda en este tema, ¿cuántas puertas y cuántos timbres van a ponerle al muro? Exactamente. Porque tienes una intensidad evidente. No, pero además porque estamos unidos, a pesar de los límites geográficos y políticos de estas fronteras
que se trazan ambos países, la vida entre las ciudades funciona, y no solo desde el punto de vista económico, sino cultural, y desde el punto de vista científico. Hay muy buenas colaboraciones entre las instituciones mexicanas y las instituciones de investigación de Estados Unidos. Nos hemos entendido durante años, décadas. Hay un acercamiento, sabemos cuáles son los problemas y cómo resolverlos, pero no hemos sido convocados para estas cosas. Nada. Nada, para nada. Que yo sepa, ninguno de los entes que podrían decir una muy buena fórmula para resolver estos problemas ambientales han sido convocados. Y esto ya lleva buen tiempo. No es cosa del actual sexenio. Esto viene desde antes. Y los esfuerzos que se hacen son a veces a pesar del gobierno, a pesar de ambos gobiernos. Y tú dices así, consultados no hemos estado, y en un momento crucial como este, porque se está jugando muchísimo. Debía de estar participando todos los estados fronterizos que tienen recursos naturales, que son todos los estados, debían de estar siendo convocados para ver de qué manera nos afecta este muro desde el punto de vista ambiental y desde el punto de vista de un patrimonio que, vuelvo a repetir, nos hemos comprometido ambos países, ya no solo los gobiernos, porque no solo es un asunto de gobiernos, es de la gente, de proteger especies que son básicas, que son emblema de las fronteras. Y en este caso, mencionaría yo, te digo, el berrendo, el oso negro, ¿ves? Los venados, para citar las grandes especies, las emblemáticas, las que son el orgullo en ambos lados de la frontera, y que tanto trabajo nos ha dado conservar, evitar su extinción. Pues Iván Restrepo, yo te agradezco muchísimo, como siempre, que estés aquí para compartir estas reflexiones, estos señalamientos, estos llamados de atención, sin duda, que estás haciendo en un momento como el que vive México y Estados Unidos, con un tema tan importante. Como siempre, gracias por estar aquí. Buenas noches, y nos mantendremos en comunicación. Gracias, claro, Iván, por estar aquí, y a usted que nos permitió acompañarle. Pásela bien y lo espero mañana.